gracias al Señor por un servicio más en viernes de personitas especiales. Este mensaje, como siempre, es para todos aquellos que tienen un hijo especial, que ellos mismos tienen algún tipo de discapacidad, alguna enfermedad de salud que afecta su salud mental. Este mensaje es para todos ellos y, por supuesto, para quienes se sienten quebrantados en su espíritu. Bienvenidos, amados hermanos. Estamos felices de estar reunidos aquí, y una vez que hemos alabado, empecemos con una oración. Señor amado, Padre bendito, te alabamos, Señor, porque estamos reunidos, porque respiramos, porque estamos un día más aquí, una tarde más, en el que tú nos traes un mensaje lleno de amor, lleno de esperanza. Acudimos a ti, Padre, para renovar nuestras fuerzas, para obtener una nueva mente, Señor, una mente que nos lleve a tu camino. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros en todo momento y que sea Él quien hable, Señor, y que la mente de quien lleva el mensaje se apague para que seas tú quien hable. En el nombre de tu amado Hijo Jesús lo pedimos. Amén. Y bueno, les damos la noticia de que hoy estuvimos en radio antes de empezar el mensaje. Permítanme tomarme unos minutos para agradecer a Mario Romero, quien es director de Radio Viva. Radio Viva, y a quien nos hizo el favor de entrevistarnos, Raúl Gutiérrez. Espero no haber dicho mal el nombre, y si es así, disculpen esta memoria que es muy, muy infiel, es más infiel que Satanás. Bueno, nuestro mensaje del día de hoy, el Señor lo ha titulado La voluntad de Dios. Y para esto quiero empezar contándoles una breve historia de mi infancia, que no hace mucho me empiecen a oír, ¿qué pasó? Pues cuando su servidora era niña, vivíamos en un lugar muy pequeñito, era un cuartito muy chiquito. Yo creo que ya se los he contado en otras ocasiones. Fui una niña muy enfermiza. En cuanto entraba esta temporada de frío, calor, en aquellos tiempos, no hace mucho, las nevadas en Juárez eran realmente nevadas. Era un frío que te calaba hasta los huesos. Y como yo me imagino, yo nací en León, Guanajuato, un lugar regularmente cálido, diríamos tibio, nunca hace demasiado frío, nunca hace demasiado calor, por lo que mis padres y yo atribuíamos mi mala salud pues a que mi cuerpo no se acostumbraba a un clima tan seco. Empecé me empecé a enfermar mucho de la gripa, y nosotros decíamos que era gripa. Entonces me daban lo que en aquel tiempo se usaba, que eran desenfriolitos, que la neomilombrina, que tecitos de manzanilla, que de gordolobo, bueno, todos los tés habidos y por haber. Y desafortunadamente no veíamos mejoría. Les cuento esto porque mis padres me enseñaron a someterme
a la voluntad de Dios, a la voluntad de mi papá terrenal y a la voluntad de mi mamá. Cuando ya de plano me sentía yo muy mal, le preguntaba a mi mamá: oye mami, ¿por qué esta gripa y los ojos llorosos no se van mejor con las hormigas? Porque era lo que iba pasando en ese momento por donde estaba yo acostada. Y a mi mamá le daba risa. Me enseñaron que la enfermedad también era parte de la voluntad de Dios. Entonces no recuerdo ni que mis papás hayan renegado diciendo: Dios, ¿por qué no sanas a mi hija? Y yo menos preguntándole a Dios: Dios, ¿por qué no soy sana? Siempre tuve en mi corazón que si esa era la voluntad de Dios, pues debía estar conforme. Y así aprendí. En la iglesia, las iglesias nos enseñan una parte de Romanos 12:2, pero nos enseñan la última parte. Y dice así: la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a regresar a este versículo más adelante, pero vamos a analizar cómo vemos la mayoría de los creyentes y no creyentes la voluntad de Dios. Me he encontrado, y me imagino que ustedes también, a personas no creyentes que preguntan: ¿cómo va a ser la voluntad de Dios buena si están pasando guerras, si hay niños con cáncer, si hay niños violados? ¿Cómo es posible que en la voluntad de Dios exista tanta injusticia? ¿No esté su voluntad para hacerme millonario? ¿Por qué no me saco la lotería? Eso debería estar en la voluntad de Dios. Porque en la voluntad de Dios no tengo a los mejores padres como me lo merezco. ¿Por qué en la voluntad de Dios no está mi pareja perfecta y está junto a mí este hombre o esta mujer que nomás me está criticando y nomás está diciendo todo lo que yo hago mal? Eso no debe ser la voluntad de Dios. ¿Han preguntado por qué hay niños violados si esa no debería ser la voluntad de Dios? Solo que todo lo que le acabo de mencionar, mis hermanos, es a causa del libre albedrío de los hombres. Son los hombres quienes deciden hacer todas esas atrocidades y luego quieren echarle la culpa a Dios. Incluso si los niños con cáncer es una herencia emocional de los padres hacia los hijos. Han heredado a sus hijos ese odio, ese rencor que usted le tiene a la suegra, al tío, al papá que no conoció. Usted, sin quererlo siquiera, le heredó a su hijo ese mal. Y si no me creen a mí, bueno, hay muchos estudios de biodecodificación que así lo dicen. Y por otro lado estamos también a merced de los evangelios que nos prometen, de los evangelistas, de los pastores, de quienes quieren hacer crecer una congregación, donde nos dicen: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta.
Solamente tiene que venir a los pies de Cristo y la vida se le va a componer. Y ese, mis hermanos, es también un engaño. La voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Pero en un momento vamos a llegar a eso. La voluntad de Dios no siempre se va a alinear con su voluntad. De hecho, la mayor parte de las veces, la voluntad de Dios es el camino recto y a usted le encantan las brechas. Usted quiere el camino corto. Y por ahí no es, mis hermanos, por ahí no es. Y entonces, Dios nos dice que tenemos que morir a nuestra carne para poder seguir por ese camino que es estrecho, lo dijo Jesús. Y morir a la carne no es nada simple, es doloroso. Es realmente doloroso, es morir y sentir morir tus propios deseos. Es apagar tus impulsos. Es aprender a dominar esa bestia que tienes acá adentro que es la mente. Y no es sencillo. Y no es simple. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a hacer eso, a poder dominar todas esas áreas de nuestra vida, aprender a gestionar nuestras emociones. No podemos apagar nuestras emociones. Quien diga que puede dominar o apagar sus emociones posiblemente tiene un problema de salud mental y tiene que ir con un especialista. Las emociones las puso Dios en nuestra alma para que nos sirvan de alerta. Cuando sentimos enojo es porque sentimos que alguien está rebasando nuestros límites. Cuando sentimos tristeza es porque tal vez nosotros mismos hemos rebasado nuestros límites o hemos tenido una pérdida o estamos pasando por un momento en el que Dios quiere que conectemos con nuestros hermanos, porque es justo en la tristeza, mis hermanos, cuando podemos sentir amor y empatía por los demás. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sin embargo, hacer la voluntad de Dios no siempre es fácil. No siempre lo que es la voluntad de Dios nos es fácil aceptar. Les comenté en un principio de que era una niña enfermiza. Era difícil para mí como niña entender que yo no podía salir a jugar con los demás niños porque estaba enferma. Porque si en un momento determinado me salía a jugar con ellos, pues iba a terminar en la cama hirviendo en calentura. Tenía que aceptar que la voluntad de Dios en aquel momento era que estuviera en una cama y que no pudiera jugar como los demás niños. No podía correr a la misma velocidad que mis amigos porque pasaba muchos días en cama. Entonces perdía fuerza muscular. Pero aprendí a aceptar que era la voluntad de Dios. En otros momentos también hemos tenido que aprender que aceptar la voluntad de Dios, eso nos lleva a edificar nuestro carácter. En Lucas 2:14 nos dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a
que deberíamos de pedir todos los días. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe en un terreno firme. Aceptar la voluntad de Dios es renunciar a nuestro libre albedrío. Y hacer eso, renunciar al libre albedrío, no es cosa fácil. Porque decirle, ok, Señor, que de ahora en adelante mi vida sea guiada por ti y que se haga tu voluntad y no la mía, así como lo hizo Jesús en el huerto. Se oye muy bonito, se oye muy religioso, pero es muy difícil de llevar a cabo. Porque la voluntad de Dios siempre se va a ir por el camino recto. Y tú conoces cuál es el camino recto. Tú conoces qué es lo que tienes que hacer. Pero más aún, sabes todo lo que no tienes que hacer, porque eso te aleja de la voluntad de Dios. En Hebreos 10:36 nos dice, ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido con la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. He oído y lo he hecho pactos unilaterales para querer torcer el brazo a Dios para que haga mi voluntad y no la de Él. He querido hacer pactos y he oído a hermanos que también hacen pactos y los comparten. Dicen, no, yo le dije a Dios que si me saco la lotería, inmediatamente le voy a dar su diezmo. Hermano, no le das el diezmo ganando $10. No eres capaz de desprenderte de $1. ¿Crees que Dios, que conoce tu corazón, lo vas a engañar con semejante promesa? No, ¿verdad? Por eso nos dice este versículo, necesitan perseverar. ¿Para qué? Después de haber cumplido la voluntad de Dios. Primero tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Y entonces recibiremos lo que Él ha prometido. Lo que Él ha prometido, no todo lo que usted quiere. Si Dios no es el genio de la lámpara maravillosa. Por lo que vamos a leer completamente el versículo del cual hemos estado hablando a lo largo del mensaje. La voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, aún en cualquier circunstancia. Aún que si usted dice, pero ¿cómo es agradable y perfecta y mi familia hay una persona que no tiene un pie? O hay una persona que sufre de esquizofrenia y me atormenta todos los días. Pues vamos a entender todo el contexto de este versículo. Y dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el punto central. Tienes que
que renovar tu mente. Tienes que dejar de conformarte a este siglo y a este mundo y creer todas las ideologías que pasan por todos los medios que tú utilizas, sea televisión, sean redes sociales, sea la inteligencia artificial, lo que uses. No te dejes manipular por este mundo. No te conformes con lo que te quieren enseñar. Guíate por el manual que Dios nos dejó, la Biblia. Aquí están todas las respuestas. Y por supuesto, domina tu mente. No permitas que los dardos del enemigo hagan mella en ella. No dejes que te haga daño. Llegan los pensamientos y hay una puerta y tocan. No les abras. No les abras. Pregunta, ¿me va a edificar? ¿Este pensamiento que viene a mí va a hacer que yo sea mejor? Y si la respuesta es no, no lo dejes entrar. Pues en este versículo nos dice la renovación de la mente. Es lo que nos va a hacer entender que en todo momento la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, aunque nosotros no la entendamos. Muchas gracias, mis hermanos, por haber atendido el día de hoy. Despidámonos con una oración, dándole gracias a Dios por este mensaje. Señor Padre bueno, gracias porque nos enseñas que tu voluntad siempre es para nuestro bien, que debemos de confiar en que cada cosa que pasa es porque tú ya tienes el control y el plan perfecto para nuestra vida. Gracias, Señor, porque eres un Padre que nos ama y nos disciplina. Bendícenos, Señor, llévanos con bien a casa y haz que siempre tu voluntad buena, agradable y perfecta sea manifestada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga.